Señor, concédenos el gozo de escudriñar tus escrituras. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ubicarnos en Mateo 24. Estamos allí viendo, no en detalle, pero con la aclaración adecuada, diría yo, los sucesos que se relatan allí en Mateo 24. Recordemos, hermanos, que todavía estamos en el marco de las señales del fin del templo. Las señales del fin del templo, las señales del fin de Jerusalén, lo que significa el fin de la vida judía de ese entonces. Así que, mis amados hermanos, estamos analizando Mateo 24, versos 15 al 22, en donde se nos relata la abominación desoladora. De la abominación desoladora, hermanos, ya vimos el lugar de la abominación desoladora. El templo era el lugar donde iba a ser instalada la abominación desoladora. También vimos que abominación desoladora significa algo repugnante, como ídolos o idolatría, un sacrilegio horrible que causaría la desoladora, ¿se acuerdan? Que causaría la desolación, ¿se acuerdan? Hermanos, ¿qué significa la palabra desolación, desoladora? ¿Abominación desoladora? Sí, la abominación significa algo repulsivo y desoladora, destrucción. Muy bien. Es decir, un sacrilegio horrendo que traería la destrucción. Y pudimos ver a la luz de Daniel y los eventos que se vivieron en el siglo II antes de Cristo, que se trataría de la profanación del templo por parte de tropas extranjeras. Recordemos que Daniel profetizó, y Jesús ha usado la profecía de Daniel para decir lo que ocurriría a la generación de los apóstoles, pero cuando Daniel profetizó, hubo un preaviso también de esta profecía que se cumplió en siglo II antes de Cristo con Antíoco Epífanes. Y con Antíoco Epífanes, Antíoco el IV, pudimos ver cómo él y sus tropas intentaron helenizar a los judíos, profanaron el templo. Y cuando Jesús toma la profecía de Daniel, nos está diciendo que en su momento eso iba también a pasar como cumplimiento pleno de lo que Daniel había profetizado. Así que todo esto ya lo revisamos. También pudimos ver cómo Lucas 21:20, que es el pasaje paralelo a Mateo 24:15, interpreta la abominación desoladora. Recuerden que vimos ese pasaje. Vamos a ir a Lucas 21:20 para recordar. Lucas 21:20 es el pasaje paralelo a Mateo 24:15 que habla de la abominación desoladora, pero Lucas no la llama la abominación desoladora. Lucas la interpreta para la audiencia gentil, y Lucas nos refiere ese suceso en el verso 20 así: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación, ustedes lo ven en Reina Valera, destrucción, pero la palabra griega eremosis es la misma que se usa en Mateo 24:15 para hablar de desolación. Su destrucción ha llegado. Así que Lucas nos interpreta la expresión judía abominación desoladora. Y con eso concluimos, hermanos, que sabemos exactamente a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús, o qué quiso comunicar a su audiencia, a sus discípulos, respecto a la abominación desoladora. Iba a ser una profanación del templo por parte de tropas extranjeras, lo cual sabemos ocurrió en el año 70 después de Cristo, encabezada por Tito, Vespasiano y sus ejércitos. Muy bien.
Ahora, debido a que estamos, hermanos, argumentando que eso es lo que significa la abominación desoladora, tenemos que seguir mirando algunos pasajes. Por eso hoy continuaremos con la abominación desoladora, viendo algunas cosas muy importantes. Ahora, recordemos, hermanos, volvemos a Mateo 24, que al inicio de estas lecciones, yo dije que al llegar a Mateo 24, ya llegamos con un flujo de capítulos anteriores. Cuando llegamos a Mateo 24, ya llegamos con un flujo de capítulos anteriores, de un contexto anterior, en el que Jesús ha venido advirtiendo a fariseos, a escribas y a la nación incrédula de Israel que les va a venir juicio. Es decir, cuando llegamos a Mateo 24, el Señor va a ser muy claro en cuanto a las señales de su destrucción, la destrucción del templo, la destrucción del liderazgo impío de Jerusalén, la destrucción de la nación incrédula de Israel, pero Mateo 24 es una conclusión de un flujo de pensamiento que viene de capítulos anteriores. Eso es importante notarlo, porque cuando usted llega a Mateo 24, usted tiene que ir a ese flujo de pensamiento, tiene que ir a ese flujo de discursos del Señor Jesús y notar que Él está haciendo un énfasis en el juicio venidero sobre la generación de ese momento. Por eso, también para entender mejor la abominación desoladora, habrá que revisar algo de ese flujo de pensamiento. Así que, hermanos, las parábolas que el Señor usó antes de Mateo 24, algunas de ellas ya advertían que el templo iba a ser destruido, que el liderazgo impío de Jerusalén iba a ser destruido y que la nación incrédula de Israel iba a ser despedazada. Así que, hermanos, algunas parábolas y unas referencias de juicio anteriores a Mateo 24 ya advertían esto. Por eso cuando llegamos a Mateo 24 y vemos la abominación desoladora, ya hay un contexto previo para entender qué es la abominación desoladora. Si bien creo que ya es claro, tenemos que seguir revisando algunas cosas. Así que vamos a mirar Mateo 21, vamos atrás, porque el Señor ya venía hablando de la abominación desoladora en parábolas y en referencias que hizo. Por ejemplo, Mateo capítulo 21. Mateo 21, 33. Ustedes ven una parábola allí. Recuerden, hermanos, que en Mateo 21 es toda una conversación entre Cristo y los líderes de la nación de Israel, en donde Jesús viene y purifica el templo, las autoridades le dicen ¿con qué autoridad haces esto? Y donde Jesús también contesta, y no solo contesta, sino que les dice, miren lo que va a venir sobre ustedes por su impiedad. Estoy parafraseando. Dentro de ese discurso entonces vienen unas parábolas en donde el Señor les va a hablar muy contundentemente. Una de ellas, verso 33, la parábola de los labradores malvados. Dice así: oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Y vamos a ir de una vez haciendo las observaciones. Viña, en el contexto del pensamiento judío, era una metáfora de la nación de Israel. Vamos a ir a Isaías un momento, por favor. Isaías capítulo 5. Dice Isaías capítulo 5, verso 1, parábola de la ¿qué? De la viña. Dice el Señor a través del profeta: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Es un amado cantándole a su viña.
Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Por eso en el pensamiento judío, viña, higuera, son metáforas también que aluden a la nación de Israel. Entonces, cuando el Señor hace su parábola usando la viña, estos hombres no eran ignorantes de qué estaba haciendo el Señor. Estaba hablando de la nación de Israel. De hecho, ustedes miran al final de la parábola, miren el verso 45, dice: y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron. ¿Qué entendieron? Que hablaba de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor usó las referencias clásicas para comparar a la nación de Israel y al liderazgo impío. Así que volvemos a Mateo 22:33. Oíd otra parábola, dijo el Señor Jesús. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Tengan en mente la nación de Israel. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿La arrendó a unos qué? Labradores. Hermanos, no es tan complejo entender esas parábolas. Las parábolas son claves, están en clave, pero no es tan complejo con el contexto que ya tenemos entender, ¿no? Es decir, ¿quiénes son esos labradores? Son unos líderes, muy bien, fariseos, escribas, sacerdotes. Es el liderazgo de Israel, el liderazgo impío que se apropió de una propiedad que no le correspondía. El liderazgo impío que inventó un culto a su manera, en contra de Dios. Un liderazgo que inventó doctrinas a su manera. Un liderazgo que se apropió de la nación, la hizo suya. Pero la viña, ¿de quién es? Del Señor. Es del Señor, solamente que la arrendó a estos labradores. Verso 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Entran en la parábola otros actores. ¿Unos qué? Siervos, los encargados de ir a verificar, recoger el fruto. Muy bien. 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Sabemos que esos siervos fueron los profetas, que hicieron una y otra vez llamados insistentes, vehementes del Señor al arrepentimiento a esta nación incrédula, impúdica contra el Señor. Verso 36. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. 37. Finalmente les envió su hijo, otro actor. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Es decir, que estos labradores sabían que se habían apropiado de algo que no les correspondía, que era del hijo. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Interesante referencia, ¿no? Jesús muere fuera de Jerusalén y le mataron. Ahora tenemos el cuadro perfecto, ahí está, ¿no? Cristo Jesús entra en esa parábola y va diciendo lo que le van a hacer estos que se adueñaron de esa viña, de la nación de Israel. Pero,
Hermanos, en el verso 40 dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y cuando usted y yo leíamos esta parábola, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos hombres? Tal vez nos imaginábamos la segunda venida en gloria, la segunda venida presencial, física de Cristo, cuando venga a establecer su reino consumado, cuando venga a hacer juicio a las naciones, ¿cierto? Porque como habíamos hablado en una lección anterior, todas las referencias a venidas de Cristo nos sonaban a segunda venida en gloria presencial, física, y vimos y comprobamos que no siempre en la Biblia venida de Cristo se refiere a la parusía, es decir, a la venida presencial y física de Cristo. Así que tal vez a usted le pasó, como me pasaba a mí, que leíamos el verso 40 y decíamos: bueno, al final, cuando el Señor venga, va a haber juicio para estos líderes que se apropiaron de su viña. El verso 41 no nos deja interpretar así esa parábola. Vamos a mirar por qué. Dice el verso 41, porque fue una pregunta del Señor Jesús, ¿no? Le preguntó a los fariseos: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Miren la respuesta de ellos, verso 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Mis queridos hermanos, aunque esta fue la respuesta a los fariseos, el Señor dio por correcta esta respuesta. Aunque esta fue la respuesta a los fariseos, el Señor dio por correcta esa respuesta. Y usted y yo tenemos que preguntarnos entonces: ¿cuándo ocurrieron las dos cosas del verso 41? Uno, ¿cuándo ocurrió a los malos destruirá sin misericordia, o sea, a los labradores? Y dos, ¿cuándo se transfirió la viña? Porque dice que el Señor de la viña va a venir y cuando venga van a ocurrir las dos cosas. Uno, los malos, esos malos labradores serán destruidos, y dos, la viña será arrendada, transferida. Si usted interpreta el verso 40 como que la venida es segunda venida en gloria de Cristo, usted tiene que afirmar que es hasta allá que van a ser destruidos esos malos y que es hasta allá que va a ser transferida esa viña. Error, porque la viña se transfirió a la iglesia que el Señor ya estaba edificando. Por eso es que cuando hablamos del reino de Cristo inaugurado en su primera venida, no hablamos de que Cristo postergó su reino porque Israel lo rechazó, sino que Cristo lo quitó Israel y lo transfirió, pero lo inauguró. Lo inauguró. Esto lo vamos a ampliar más adelante. Lo inauguró, pero no con el Israel nacional, sino con el Israel espiritual. Y ese Israel espiritual va a incluir gentiles que den los frutos que el Señor demanda. Muy bien, hermanos, entonces la venida, como vimos ya en lecciones anteriores, es venida en juicio y que sabemos que se cumplió en el año 70. Eso quiere decir que en el año 70 los labradores fueron destruidos y en el año 70 oficialmente la viña fue transferida. El reino fue transferido, no postergado, transferido. Pero miren esto que es interesante. Eso que es interesante. Miren lo que hace el Señor Jesús en el verso 42 en adelante. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Así que aquí hay una clave de entendimiento para esos labradores malvados. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hay ahí un versículo que el Señor Jesús usa del Salmo para decirle a los labradores malvados: ¿nunca leyeron que hay una piedra del ángulo? Y que precisamente la piedra del ángulo fue la que desecharon y era la piedra clave. Dice el verso 43: por tanto os digo que el reino de Dios será
quitado de vosotros. ¿Lo notaron? No que será postergado. No. Quitado de ellos y dado a gente que produzca los frutos de él. Reino transferido, no reino postergado. Reino transferido, no reino postergado. Tengan por favor en cuenta eso. Cristo nunca postergó su reino, lo transfirió, se inauguró. Ahora, ¿por qué Jesús usó el salmo que habla de él como piedra angular, rechazada por el liderazgo de Israel, pero vino a ser la cabeza del ángulo, la piedra clave, fundacional, la piedra fundacional, la piedra de sustento angular del edificio, la iglesia? Miren el verso 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Ya habíamos leído el verso 44? ¿Todos? Yo creo que sí, ¿cierto? Muy bien. ¿Notaron que hay dos movimientos en el verso 44? A ver. Voy a hacerlo así, no quiere decir que esta sea la piedra angular. Es la misma. Piedra angular, piedra angular. Noten ustedes que hay dos movimientos en el verso 44. El que cayere, ¿cierto? Cayere. Es decir, hay un movimiento que podríamos describir de arriba hacia abajo, ¿cierto? El que cayere sobre esta piedra, dice, ¿será qué? Quebrantado. Entonces, quebrantado. Pero hay otro movimiento en otra dirección en el verso 44 y es sobre quien ella cayere. Entonces vamos a hacer aquí otro dibujito. Sobre quien ella cayere, y se describe como, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Quebrantado, desmenuzado. ¿Por qué el Señor Jesús nos mostró dos movimientos aquí? Es muy interesante. No es lo mismo caer sobre la piedra angular y ser quebrantado a que la piedra angular caiga sobre uno y uno sea desmenuzado. Pero el fin sí es el mismo. Ser quebrantado o ser desmenuzado. Claramente Jesús es la piedra angular. Él se apropió de esa profecía. Yo soy la piedra angular. Y ustedes, líderes de Israel, tienen que entender esto. Que el que caiga sobre mí será quebrantado, pero sobre quien yo caiga será desmenuzado. Así que hay dos movimientos importantes aquí. Jesús está diciendo, hay un momento en que ustedes van a caer sobre mí, yo los voy a quebrantar. Pero hay otro en que yo voy a caer sobre ustedes y los voy a desmenuzar. Cuando ellos cayeron sobre la piedra angular. En la cruz. Muy bien. En la cruz ellos intentaron caer sobre la piedra angular. Lo mataron, lo crucificaron. Les salió el tiro por la culata. Su resurrección los quebrantó. Juicio. Pero después Él dijo, yo voy a caer ahora sobre ustedes y los voy a desmenuzar. ¿Cuándo ocurrió eso? En el 70. Muy bien. ¿Por qué es importante esta referencia? Porque a la misma generación que lo crucificó,
le tiene que pasar este mismo movimiento. ¿Me hago entender? Si esta generación crucificó a Jesús, esta es la generación que va a vivir el otro movimiento. Ustedes van a caer sobre mí, los voy a quebrantar cuando caigan sobre mí, pero yo también voy a caer sobre ustedes, los voy a desmenuzar. Notan entonces que fueron dos juicios. Fueron dos juicios. Uno espiritual y otro público, oficial. Y los dos constituyen el me veréis venir en las nubes del cielo, en poder y gloria. Palabras que le dijo Jesús ¿a quién? A Caifás. Y en Caifás, al Israel incrédulo. En Caifás, al liderazgo impío. Ustedes van a caer sobre mí, pero yo voy a caer sobre ustedes. En juntos casos, ellos fueron quebrantados y fueron desmenuzados. Por eso esta parábola es importante a la luz de la profecía de Daniel. Porque además usted va a Daniel, recordemos, hay una estatua gigantesca, ¿verdad? Y tiene varios materiales y ellos representan diferentes reinos humanos. Pero Nabucodonosor, ¿qué vio al final? Una piedra que llegó y despedazó todos los reinos humanos y se estableció como un gran monte. Esa piedra nos recuerda este pasaje de Salmos: yo soy la piedra angular, el que caiga sobre mí será quebrantado, y sobre quien yo caiga será desmenuzado. Hermanos, desde la crucifixión comenzó el juicio de la nación de Israel. Con su resurrección, esta gente que intentó caer sobre la piedra angular fue quebrantada. Y era cuestión de tiempo para que ese juicio fuera oficializado, fuera hecho público. Por eso en el año 70 fue una tragedia, cual no hubo antes ni habrá después. Una tragedia horrible, horrenda, de proporciones tremendas. Ahora, habiendo analizado eso, verso 45 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Interesante, ¿no? Yo entiendo, hermanos, en el verso 45, que cuando Jesús les dijo: hubo un hombre, padre de familia, que plantó una viña, ellos ya iban entendiendo, bueno, Israel. Labradores que mataron siervos, labradores que van a matar al hijo, ahí yo creo que ellos entendieron y fueron acusados. Porque en ese mismo instante, miren el verso 46, ¿qué estaban planeando ellos? Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque se tenía por profeta. Ellos ya tenían planeado matar al hijo. Y en su parábola aludió a esto. Aludió a este hecho. El hijo enviado por el padre, estos labradores malvados que se apropiaron de la viña de Dios, van a matar incluso al hijo. Hermanos, esta es una parábola de extremos. No sé si lo notaron. Primero, el primer extremo de esta parábola es lo irracional, si se pudiera decir así, del amor del padre. Es decir, hermanos, pongámonos en situación. Si usted tiene una finca y si usted la arrienda a unos trabajadores y usted manda personas que van por el fruto y le matan a esas personas, ¿usted manda a su hijo? Usted no hace eso. Es incomprensible, es irracional. Esta parábola es una parábola de extremos para entender el amor del padre al punto extremo que mandó su hijo. Pero también es una parábola de extremos porque
se ve la pecaminosidad en su grado sumo, al punto de atentar contra la vida del hijo del dueño. O sea, son los extremos, el extremo del amor de Dios y el extremo del pecado del hombre. Pero todo esto tiene referencia particular a el quebrantamiento y el juicio que vendría sobre esa generación que lo crucificó. Entonces, este hecho es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque los mismos que cayeron sobre la piedra angular, según esta parábola, son los mismos que van a quedar después bajo la piedra angular. Entonces, tú y yo no podemos disociar eso, hermano. Tú puedes decir, sí, los fariseos crucificaron, pero esto va a ser para el fin del tiempo. No separemos eso. La parábola es muy clara. A los mismos que crucificaron les tiene que pasar esto. Por eso el Señor dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora miremos Mateo 22, rápidamente. Otra parábola, ¿cómo se llama? Muy bien, otra parábola, vamos a leerla. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos. ¿Notan la similitud con la anterior? Pero ahora el escenario es una fiesta de bodas, pero está el hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, ahí están los profetas, ¿verdad? Diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto. Venid a las bodas. Ahí está nuevamente ese rey que en la parábola anterior era un padre de familia, ahora es un rey haciendo una boda a su príncipe, a su hijo. Pero los elementos son muy similares. Están los siervos, está el hijo, está el rey o el padre de familia haciendo esto. Verso 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Les dio igual. Pero otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Quiero que note dos tipos de personas implicadas en los versos 5 y 6. Unos que ni les va ni les viene el llamado de Dios. Otros que activamente se oponen al llamado de Dios. ¿Lo notaron? En la mentalidad del rey, ¿y quién es el rey? Dios. Es igual de pecaminoso matar a un profeta o rechazar el mensaje. Irse a la labranza, irse a los negocios, así no se mate un profeta, es tan digno de juicio como los que afrentan a sus siervos, los profetas, ¿no? Por eso no tenés dos tipos de personas. Por eso es que afirmamos que el juicio del año 70, la piedra angular cayendo sobre esa generación, no solamente es contra los líderes del pueblo de Israel, sino contra la nación incrédula. Por eso en esta parábola se alude también, por extensión, todo el Israel incrédulo. Verso 7. Al oírlo el rey se enojó. Y miren esta referencia tan chévere. Y enviando a sus ejércitos. Esta parábola es más clara todavía. Para referir lo que pasaría aquí cuando esta piedra angular cayera y desmenuzara. Se trata de ejércitos. Miren, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas. ¿Y qué más hizo? Hermanos, ¿sabemos cuándo pasó eso? No hay dudas de cuándo pasó eso. ¿Cuándo pasó? En el 70 fue quemada su ciudad. Ejércitos romanos bajo Tito lideraron entre el 66 y el 70 toda esta terrible crisis, un juicio del Señor. Y todo lo que usted ve después de esa parábola es la transferencia del reino. En este caso, la transferencia de la invitación. En el caso de la parábola anterior, la transferencia de la viña.
Transferencia, no postergación. La invitación no se postergó. El cuidado de la viña no se postergó. Se transfirió. Yo estoy haciendo mucho énfasis en esto porque más adelante vamos a revisar el tema de que estamos en el milenio, en el reino milenial. Ahí se cumple la palabra que lo que Dios empezó lo termina. Sí, señor, muy bien, así es. Por eso estamos en el reino. Si no estamos en el reino, entonces el cuidado de la viña fue postergada y la invitación fue postergada. No está viendo usted eso, hermano. Ahí. Está viendo que el cuidado de la viña fue transferido y que la invitación fue transferida, no postergada. Y esto es una referencia al reino. Usted lo leyó allá en el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Bueno, muy bien, hermanos. Sí, señor. La ciudad de ellos, muy bien. Lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Ahora, miren ustedes, por favor, venimos siguiendo este flujo. Miren cómo comienza el capítulo 23. Quiero terminar con este pequeño dato. Jesús acusa a ¿quiénes? Escribas y fariseos. O sea, es un flujo de juicio contra estos líderes. ¿Sí notan? Del 21, 22, 23. Y miren cómo va terminando el 23. Miren el verso 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, lo que quiere decir que el Señor también tiene sus propios escribas. Noten, interesante, ¿no? ¿Quiénes serían? Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Perseguiréis de qué? De ciudad en ciudad. Ciudad en ciudad, hermanos. ¿Por qué esto es importante? A ver, vaya conmigo a Mateo 10. Vamos atrás, rápidamente. Y llévese en su mente el ciudad en ciudad. Mateo 10. 23. Mateo tiene una conexión lógica hermosa. Ciudad en ciudad. Mateo 10, 23. Dice el Señor: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra ciudad. ¿Se acuerdan ciudad en ciudad? Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Cuál venida? ¿Lo notan? Verso 23. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Lo que el Señor está diciendo es, antes que venga este juicio, a ustedes los van a perseguir de ciudad en ciudad. Y luego le dijo a los fariseos, antes de que venga este juicio, ustedes perseguirán a los míos de ciudad en ciudad. ¿Lo notamos? A sus discípulos en Mateo 10 les dijo, cuidado, los van a perseguir de ciudad en ciudad y no acabarán de recorrer todo Israel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué iba a ocurrir en la generación de ellos? Pero luego dice a los fariseos, ustedes van a perseguir a mis escribas de ciudad en ciudad. Junte los dos episodios. Es claro que es un juicio, una venida de Cristo en ese tiempo, no presencial, no física, sino venida en juicio. Ahora, sigamos en Mateo 23. Dice, quedamos en ciudad en el verso 34, pasemos al 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Con ese flujo de pensamiento usted no puede, ni yo puedo interpretar esa generación de otra manera que la generación de ese momento. Por eso todo este discurso tiene un flujo de pensamiento en donde el Señor va hablando
y explicando qué es la abominación desoladora para las personas de ese tiempo. Por último, verso 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hermanos, yo quiero que noten algo interesante. Les decía a ustedes que Mateo tiene una conexión lógica muy, muy preciosa. Vayan a Mateo 21. Todo este discurso está conectado. Mateo 21, versículo 13. Mateo 21, 13. Todo esto está ocurriendo en la misma semana. Todo este discurso está ocurriendo en la misma semana. Es la última semana del Señor Jesús, antes de su muerte. Y en el 21:13 el Señor dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En 21:13 Jesús le dice a la casa de Dios, en el versículo que cita, mi casa, o sea, ¿casa de quién? De Dios. Pero en el capítulo 23, ¿cómo le llama a esa casa? Vuestra casa. O sea que hay dos casas. ¿Sí o no? Porque en una dice vuestra casa y en otra dice mi casa. ¿Al fin qué? La que el Señor defendió, ¿cómo se llama? Mi casa. La que el Señor abandonó, ¿cómo se llama? Vuestra casa. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, muy bien. El templo es el mismo, porque el templo que limpió Jesús es el mismo que después él abandona. Claramente si no está diciendo, esta es mi casa y me voy con mi casa. Ahí dejo esa de ustedes, la iglesia. Me voy con mi casa, les dejo su casa. Es donde ustedes tienen un culto a su manera, es donde ustedes adoran a su manera, es donde ustedes se adueñaron, pero los voy a destruir. Nos vemos en 37 años. Hermanos amados, esto es muy claro de parte del Señor. Él se fue con su verdadera casa. Mi casa, casa de oración será llamada. Mi pueblo, los que den el fruto de Dios, la iglesia, que incluye gentiles, que los incluye a ustedes y a mí. Pero allá les dejó su casa y esa casa llegó a su fin en el 70, porque una casa en donde no está Dios es destruida. Pero he aquí, hasta el día de hoy, su iglesia y las puertas del Hades no han prevalecido en el mundo contra ella. Hermanos, con estas referencias entendemos qué es la abominación entonces, desoladora, y Dios mediante podemos seguir en el análisis de Mateo 24. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y si hay algo que quisiéramos, Señor, en esta mañana como iglesia agradecer, es que seamos parte de tu casa. Gracias, Señor, por ser parte de tu iglesia. Qué privilegio. Te pedimos, Señor, que como iglesia rindamos los frutos que has demandado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Debo en este momento hacer un paréntesis, hermanos, y corregir una afirmación que hice, un lapsus que me ocurrió el domingo pasado, y es importante, hermanos, corregirlo, para que ustedes no se vayan con una noción equivocada. Yo en la lección pasada dije que Antíoco Epífanes fue uno de los generales de Alejandro Magno. Entonces tuve un lapsus, hermanos. Y no es así. Antíoco Epífanes es un sucesor, un descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno. Pero Antíoco Epífanes no es uno de los generales en que se dividió el imperio griego luego de la muerte de Alejandro Magno, sino un descendiente de Seleuco. Seleuco fue uno de los 4 grandes generales de Alejandro Magno que a la muerte de Alejandro tomaron el poder de una porción del imperio griego. Antíoco Epífanes no fue uno de esos generales, eso fue un lapsus, reitero, que me ocurrió la vez pasada, lo corrijo, sino un descendiente. Eso me lo hizo ver un hermano. Así que un descendiente de Seleuco, Antíoco Epífanes.